La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más atenta bienvenida a este tercer ciclo de videoconferencias gratuitas en este último tema que presentaremos el día de hoy, con el nombre Análisis complejo de la negación y de la partícula no, semasiología y onomasiología en lingüística, impartida por el doctor Andrés López Ávila, egresado de UNICEPES. Antes de comenzar, también les leeré un poco sobre la experiencia académica y profesional del doctor Andrés López. Él obtuvo su grado de licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en 2011 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una investigación en la que hace un análisis morfosintáctico en poemas de José Luis Borges. En la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura en Literatura Intercultural y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como ponente y conferencista en foros especializados nacionales e internacionales, ha compartido más de 20 trabajos académicos sobre la descripción lingüística, el análisis lingüístico de corpus, estudios semasiólogos y onomasiólogos del lenguaje, de la complejidad lingüística y tipología textual. Ha participado como vocal en 38 exámenes recepcionales de grado de licenciatura en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y como invitado en la licenciatura en Historia, ambos programas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado los siguientes capítulos del libro de la morfosintaxis de Fervor de Buenos Aires en 2013, en el libro CESLC, Literatura, Arte y Discurso Crítico en el siglo XX. Es una parte de la experiencia profesional y académica del doctor Andrés López Ávila, y cabe mencionar que es egresado del doctorado en investigación y docencia aquí en la UNICEPES. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Daré inicio a mi investigación entonces. Mi trabajo se titula Análisis complejo de la negación y de la partícula no, semasiología y onomasiología en lingüística. Les quiero decir cómo se organiza mi presentación de hoy. Tiene esencialmente tres partes. Tiene una parte de preliminares, en la que explicaré de manera muy sintética y muy breve cómo se hace lingüística. Explicaré también por qué es difícil definir esta palabra de palabra, o sea, es difícil definir este concepto, y daré las razones para haber yo titulado mi presentación de la partícula no, y no de la palabra no. Yo creo que no se puede considerar una palabra, sino una partícula. Eso es lo que veremos en este apartadito. Después explicaré de manera sintética también la diferencia entre semasiología y onomasiología en los estudios léxicos, sobre todo. De ello, hago una propuesta para que no se siga necesariamente solamente un estudio semasiológico y onomasiológico, sino un estudio diferente que combina las dos perspectivas. Y eso es lo que yo propongo como hacer análisis complejo. La segunda parte de mi investigación tiene que ver, ahora sí, específicamente con el análisis semasiológico. Esencialmente, aquí vamos a ver de cuántas formas negamos. En la tercera parte de mi presentación sería el análisis onomasiológico. Esto no es tanto de qué formas negamos, sino más bien para qué sirve esta partícula no. Tiene al menos 5 funciones en el discurso coloquial. Esta es la organización general de mi trabajo. En cuanto a los preliminares, quiero destacar creo que 4 líneas de análisis que voy a trabajar en mi trabajo, en mi presentación de hoy. Por un lado, ¿qué significa análisis complejo? Eso ya está en el título, pues. ¿Qué significa análisis complejo? ¿Por qué señalo ahí como negación? ¿Por qué señalo algo, una partícula, pues, de no? Y la semasiología y la onomasiología. Entonces explicaré qué es análisis complejo, qué es negación, por qué digo partícula y... Ajá. Hay una discusión que es vigente para las personas que no son profesionales del estudio de la lingüística, y es que hay dos formas de hacer investigación sobre el lenguaje.
A una de ellas le llaman lingüística descriptiva y a la otra le llaman lingüística prescriptiva. Les digo, esta es una discusión, creo que vigente para los no profesionales del lenguaje. Para los que sí son profesionales del lenguaje, no hay discusión aquí, solamente hay una forma de hacer lingüística y es la lingüística descriptiva. Quiero hacer estas notas preliminares porque en mi investigación hay usos que malamente, siguiendo esta perspectiva equivocada de la lingüística prescriptiva, malamente podríamos considerar errores del lenguaje, como errores en el habla, por ejemplo. Pero no hay justificación lingüística y tampoco la verdad es que hay justificación social para mantener el estatus de un error en alguna palabra. Entonces, hago la explicación de las dos formas de lingüística, pero esta la tenemos que señalar, la lingüística descriptiva, la tenemos que señalar como la única forma válida de hacer lingüística. Lo demás son opiniones, pues, ¿no? Y quiero empezar con esta parte de las opiniones, esto a lo que le llamamos lingüística prescriptiva. La lingüística prescriptiva se supone que intenta analizar el uso de la lengua, el uso de las palabras, el uso de las oraciones, de los significados, y después de hacer una revisión de estos usos, asienta reglas de uso, asienta reglas, postula normas. Y en esta línea, por ejemplo, tendríamos un estudio, entre comillas, de una palabra como aiga, por ejemplo, ¿no? Aiga, usualmente, en las personas que no son profesionales del estudio de la lingüística, se considera aiga como un error lingüístico. Y entonces decimos, ¿por qué está mal aiga? Y decimos, bueno, pues está mal porque el correcto es haya. Esto es la lingüística prescriptiva, es decir, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Prescribe, norma, regula, pues, asienta reglas de uso. Y estas reglas de uso, la verdad es que son poco más que opiniones personales. Son opiniones personales que ya a posteriori se intentan justificar. Y dicen algunas personas, por ejemplo, es que no debes decir comistes, no debes decir aiga. Y decimos, ¿por qué? Y sacan argumentos que la verdad no se sustentan en teoría lingüística. Dicen, por ejemplo, que hay razones históricas para la aparición de haya y no de aiga, que tenemos que buscar la pureza de la lengua, que tenemos que atender, por ejemplo, a la excelencia literaria, a procesos de validez histórica de las culturas o de las lenguas, y dicen, es que como Cervantes lo escribió así, entonces debe ser que es la forma correcta. Pero de ninguna manera se sustenta eso para nada. Eh, la lingüística prescriptiva, repito, intenta regular, intenta imponer normas, intenta frenar el cambio inevitable de las lenguas del mundo. Todas las lenguas del mundo cambian. Ninguna lengua del mundo es impura. Siempre hay contacto en todas las lenguas del mundo. Hay contacto, hay cambios, hay modificaciones, hay innovaciones. Esto es inevitable. Intentar frenar este cambio es un ejercicio, creo yo, inútil de prejuicios. No podemos frenar un cambio lingüístico. Por mucho que prefiramos decir, no, por ejemplo, comiste en lugar de comistes, hay razones para que aparezca la forma comistes. De manera muy rápida lo digo, en el verbo comer, digamos, tenemos la segunda persona tú, pues. Tú en presente es tú comes. En pretérito, tú comiste. Pero todas las formas otras de segunda persona tienen una S final. Comiste no, comes, comerás, comías, comieres, comieras, comas, etcétera. Todo natural para los niños que están aprendiendo español como primera lengua o para los hablantes de una lengua extranjera que aprenden español como L2, es natural, es más fácil. Cuando estamos nosotros cansados, por ejemplo, se nos salen esas palabras. Son normales. Hay argumentos lingüísticos para su aparición. El hecho de que a algunas personas les gusten y a unas personas no les gusten no tiene nada que ver con la validez o el funcionamiento de este tipo de palabras. Entonces, la lingüística prescriptiva intenta imponer normas. Eso no es lingüística, ese es un ejercicio subjetivo de opinión.
De entrada les digo, no podemos argumentar la existencia de errores lingüísticos. Si algo se usa, entonces existe y es válido y tenemos que entenderlo y explicarlo, no intentar eliminarlo. De otro lado, pues, de otro lado de la lingüística prescriptiva, tenemos el asunto de la lingüística descriptiva. Como el nombre lo dice, la lingüística descriptiva nada más intenta describir el funcionamiento de la lengua. No dice que está bien y que está mal, sino dice cómo se usa y por qué razones se usa así. Nada más. Es como una de los pilares más fundamentales de la lingüística. Describe el uso sin juicios de valor. No podemos imponerle juicios de valor o preferencias personales a, 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 eh, como a un universo que a veces está incluso fuera de nosotros. Me gustaría hacer una pequeña analogía para entender como la parte sosa de la lingüística prescriptiva. Me gustaría proponer una analogía. Hay que imaginar que estamos en el estudio de una especie animal, ¿no? En la zoología o en la veterinaria, como algo que sí pasó. Hubo unos investigadores que descubrieron a unas ranas, a unas ranitas. Esas ranitas tenían un proceso de incubación muy raro. Eh, lo que hacían esas ranitas era tragarse los huevitos fecundados, se quedaban en su estómago 6 semanas y después del estómago vomitaban las ranitas ya eclosionadas de los huevitos fecundados. Se parecía que vomitaban sus ranitas. Los zoólogos, los que descubrieron esto, creo que en Australia, se dieron cuenta de que estaban con un fenómeno totalmente nuevo, raro, diferente a lo que conocemos pues en el mundo. Eran las ranitas de incubación gástrica. Bueno, ¿qué hace un biólogo descriptivo? Pues nada más explica cómo son los procesos. Así como en la lingüística descriptiva explicas cómo funcionan las cosas, así en la biología explicas qué está pasando con esa ranita. Y entonces entendieron, bueno, salen las ranitas vivas y contentas. Eso es lingüística descriptiva o biología descriptiva. Decimos cómo son las cosas. Por otro lado, tendríamos una situación que cae prácticamente en el ridículo. Sería este asunto de la biología prescriptiva. ¿Qué haría un biólogo o un zoólogo prescriptivo? Le diría, tú rana estás mal, no debes hacer eso que estás haciendo. Está mal. Así de soso es decirle a una persona que por alguna razón vital no pudo tener acceso, por ejemplo, a la educación superior, que no tuvo acceso, por ejemplo, a la educación primaria, que no fue escolarizado por alguna circunstancia ajena a esa persona, decirle, tú hablas mal, es igual de ridículo que decirle a esa ranita, tú estás mal, ranita, no deberías tú incubar gástricamente a tus ranitas. Es totalmente soso. En la biología no se hace así, en ninguna ciencia se hace así, en la lingüística, quiero decir, tampoco se hace así. Solamente aquellos que mantienen algún prejuicio del lenguaje dicen que debemos seguir un enfoque prescriptivo. No tenemos que decir a las personas cómo hablar. No hay errores, todo se usa. Si algo se usa, existe y lo describimos. Este es el marco general de mi investigación. Hay algunos usos que algunas personas podrían decir que son pequeños errores lingüísticos, pero no es el caso. Mi investigación, como todas las investigaciones que deben hacerse en lingüística, es un estudio descriptivo y no prescriptivo. Entonces, no podemos decir que todos los usos que voy a presentar ahora tienen algún error. No, así se usa. Esa es nuestra ranita, pues hay que dejar que las cosas estén ahí y ya, nada más. ¿Cuáles son las consecuencias de mantener un estudio prescriptivo? Las consecuencias están relacionadas a la discriminación. Aquellas personas que no hablan o no dominan, que no dominan estas estrategias escriturales, o sea, de decir, por ejemplo, comiste o haya, eh, unas personas así son discriminadas porque no tienen la variante escritural, pues y no podemos resignarnos a ser discriminatorios o racistas de ninguna manera. No podemos estar corrigiendo a las personas. Además, a razón de qué, pues, ¿no? ¿Qué nos creemos nosotros para hacer juicios de valor sobre la forma de hablar de otras personas? Las consecuencias de esto también es, además de la discriminación,
la desaparición de formas lingüísticas. Por ejemplo, los procesos de colonización derivaron en una desaparición totalmente criminal de muchísimas lenguas indígenas y de muchísimas lenguas en el mundo en general. No nos podemos alegrar de mantener un estudio prescriptivo. Sería como alegrarnos de que esa ranita ya se extinguió, que sí, ya se extinguió creo que en 2006. Los biólogos no están celebrando, qué bueno, esa ranita estaba mal, hay que pisar a la ranita, están mal las ranas de incubación gástrica. No, así no tenemos que nosotros pretender eliminar esta variación como de AIGA, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las investigaciones y toda la lingüística se enmarca en lo denominado lingüística descriptiva. Eh, ¿Por qué elijo, en otro tema, por qué elijo el término partícula y no palabra? La verdad es que el concepto de palabra es un concepto controversial. Hay algunas notas que se pueden hacer desde los estudios de lingüística para decir por qué el concepto de palabra es complicado y tal vez no debería ser adecuado para las investigaciones. Por ejemplo, voy a tomar unos poquitos, no me voy a detener en todos. En la fonología decimos, por ejemplo, que una palabra es un elemento que tiene una sílaba tónica, al menos en español. Pero hay algunas palabras que no son tónicas y hay algunas palabras como los adverbios terminados en mente, por ejemplo, fuertemente, que tiene dos sílabas tónicas. Si seguimos ese criterio de que por la fonología y por la sílaba tónica, eso deberían ser dos palabras, no es el caso, pues la fonología no es, en la fonología hay controversia para definir el término de palabra. En la morfología también, por ejemplo, gato, gata, gatos, gatas, ¿son una palabra o son cuatro palabras diferentes? Creo que se podría argumentar que es la misma palabra. Hay un cambio nada más en la referencia del objeto denotado, pero es esencialmente el mismo significado. Ahora, si tenemos gato en el paradigma flexivo y tenemos en el paradigma derivativo gatear, gato, gatear, ahí sí podríamos argumentar que son dos palabras diferentes. Entonces, por la morfología flexiva nos da dificultades, por la morfología derivativa nos da otra situación para discutir. Tenemos en semántica algunos compuestos nominales, como por ejemplo hombre-lobo. No sabemos si es una sola palabra o dos palabras. Según algún criterio podría ser dos palabras, según otro criterio podría ser una sola. Por el significado sería una sola. Por la escrituralidad parecerían dos palabras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sacapuntas o pavo real? ¿No? No sabemos si son dos palabras o una palabra. En términos homófonos me refiero a aquellas palabras que se pronuncian igual y tienen significados diferentes. Banco, de ese sitio para sentarse, y banco, de esta empresa de dinero, pues, son dos palabras o es la misma palabra. Hay muchas diferencias, pues, hay muchas dificultades en esto. Decir por el contexto, estamos hablando de la pragmática ahora, el contexto cambia el significado de las palabras. Decir, por ejemplo, que yo tengo un perro, hace referencia a un animalito. Si yo digo que el examen estuvo muy perro, ya no hace referencia a un animal, hace referencia más bien a cierto grado de dificultad, por ejemplo, ¿no? Si decimos algo como Juanito es un perro para jugar fútbol, ya no hablamos de dificultad ni de animalito, sino hablamos más bien como de un grado de destreza, por ejemplo, ¿no? Eh, Estas serían palabras diferentes, pues, si el contexto es diferente, tal vez tengamos que aceptar que las palabras son diferentes también. Por la parte de la lingüística e historia hay dificultades. Digamos, la palabra aurum en latín, la palabra auru en latín tardío, la palabra oru en el español medieval o la palabra oro en el español contemporáneo, mantuvieron el significado. En todos los casos, el significado es oro. La forma de esa palabra es diferente dependiendo de la situación histórica en la que se encuentra. ¿Estas son palabras diferentes o son la misma palabra? Es otra discusión, pues, ¿no? Por la parte de la escrituralidad, hay que reconocer que hay algunas palabras que no llegan, por ejemplo, a discursos políticos, que no llegan a ponencias, que no llegan a notas periodísticas, que no llegan, por ejemplo, a los noticieros, etcétera. Son palabras que no son propias de la escrituralidad, sino más bien de la oralidad. A esto me refiero con palabras no escriturales. ¿Qué palabras no escriturales a veces queremos desconocer? Por ejemplo,
jumata, juites, mesmo, etc. Estas formas más coloquiales que no vemos en los textos escritos no son menos palabras que las palabras formales que sí vemos en textos de investigación. Entonces la escrituralidad tampoco es un criterio tan sólido para decir que es una palabra. Por la parte de los préstamos léxicos, también algunos dicen corn, es que corn no es una palabra del español, y se enojan cuando alguien dice que va a comerse un corn, o hay una crítica, por ejemplo, a los chicanos o a los que tienen el inglés como lengua también materna, ¿no? El Spanglish, por ejemplo, y lo criticamos. Decimos, no, es que eso no es una palabra del español. Pero vamos, no hay que hacer un ejercicio de petulancia ni de hispanocentrismo, porque corn no es del español, tampoco elote es náhuatl, y la decimos y nadie, o sea, no nos pesa, pues, y nadie dice, oh, no digas elote porque es náhuatl. Y luego atendemos ahí, por ejemplo, a una discusión bien grande sobre pertenencia de las culturas indígenas, pues, que han pasado por procesos de discriminación, ¿no? Queremos sumarnos, pues, a procesos indígenas que tal vez no nos convenga. O decimos maíz, pues maíz con la pena es una palabra taína del Caribe, de una lengua que ya está extinta, tampoco es del español. Y luego otros se podrían corregir, no, bueno, vamos a decir mazorca, pues tampoco, mazorca es una palabra persa. Esta parte de que no queramos que se incluyan palabras nuevas al español o que no queramos que tengan usos nuevos, que no tengan innovaciones, que los jóvenes no hablen diferente, que la lengua en redes sociales no cambie, querer frenar ese cambio es inútil. Sería como desear, ay, ojalá que mi perro cachorrito no crezca. Pues esa es una preferencia tuya, pero no lo vas a conseguir. No podemos frenar el cambio lingüístico. Entonces, todas estas dificultades para definir palabra nos llevan a la consecuencia de no utilizar el término palabra, al menos en esta investigación que yo propongo. No voy a decir que es una palabra, no, porque según algunos criterios sí sería palabra y según otros criterios no sería una palabra. De tal modo, elijo la etiqueta más general, más global, llamado partícula. Por eso mi investigación se llama partícula no y no palabra no. Estas son las razones, pues, por las que elijo la etiqueta partícula. Eh, eh, Esta parte me parece importante porque explico qué es estudio semasiológico y qué es estudio onomasiológico. Parto de algunos conceptos emparentados. Más o menos todos, no sé si es muy aventura decirlo, pero en la educación media ya se habla un poquito de esta construcción del lenguaje postulado por Saussure, esto del significante y del significado. Esto lo pongo con mayúsculas y lo pongo más grande porque creo que es un término que está más vinculado a más personas, no solamente a los lingüistas, pero todos los de abajo son iguales. Categoría, forma, nombre, palabra, material o nómine, todo es lo mismo en realidad. ¿Qué es un significante y qué es un significado? Significante es esa parte que escuchamos, es el ruido, es el sonido. Si decimos, por ejemplo, la palabra perro, no es más que una combinación de sonidos. Empezamos por el sonido P que se produce en los labios, una vocal E, luego una vibración de la lengua contra el paladar, que es una R, y después una O. Esa combinación de ruido, de sonido, es perceptible. Eso es lo que podemos escuchar. Eso es el significante. Después tenemos una imagen mental, algo que se denota en nuestro conocimiento del mundo, algo que casi vemos con los ojos cerrados. Decimos la palabra perro, cerramos los ojos y entonces nos detona el significado. Y ese significado podría ser incluso su propio perrito, ¿no? Si es que tiene perrito. Significante es algo perceptible, significado es algo mental, es el significado. Por la parte visual tendríamos en las letras tenemos pequeños dibujitos, en realidad. Esos dibujitos son perceptibles, son visualmente perceptibles, así como las palabras son auditivamente perceptibles, así son los símbolos escritos. Eso es el significante, pues. El significante es la parte perceptible física, material, pues, material. Y ahí en la parte de hasta abajo casi ven material. Por el lado del significado es más bien algo mental. Algo parecido a esto se organizan casi todas las palabras del español y de todas las lenguas del mundo. Tienen pues una parte
significante y tienen una parte significativa, o sea, de significado. Tienen una parte más bien de categoría, es una cosa perceptible, es un tipo de unidad, y de otro lado tienen una función, una función. Es lo mismo con los nombrecitos que tenemos abajo, forma, sustancia, nombre, concepto, palabra, noción, algo material contra algo mental, y si seguimos en los latinismos, el nominem y el sema. Nominem es el nombre, la palabra, pues la categoría. Por el lado del significado tenemos al sema, que es el significado, esa parte totalmente mental, ¿no? Mental y cultural también, por supuesto. Entonces, en este sentido, tenemos pues estudios semasiológicos y onomasiológicos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener una palabra, o sea, una categoría. Gato. Este es un conjunto de sonidos o un conjunto de simbolitos. Gato es una palabra, una categoría. Lo voy a retrasar. Tenemos pues un significante, una categoría, un nominem. Un nominem. Es una palabra que puede tener varias funciones. Es una categoría que puede tener varias funciones. Es una palabra que puede tener varias nociones. Es una parte material que puede tener varias construcciones mentales distintas. Entonces, una categoría como gato tiene varias funciones. La primera función sería la función de animal, varios significados, pues ya no pongo categoría, ya no pongo, perdón, significante, significado, sino ahora pongo categoría, función. La categoría es gato, la función 1 es el animalito. La misma categoría tiene una función diferente que nos lleva, por ejemplo, a este significado mental de las herramientas de un gato para levantar algo, pues, ¿no? Gato hidráulico o mecánico, lo que sea. Tenemos otra función que por el hecho de ser peyorativa no significa que no exista. Aquí en México le decimos a algunas personas gato en un sentido peyorativo, como un insulto. Eh, Estas son tres funciones de la misma categoría. Entonces, si nos vamos a dedicar a hacer un estudio de las múltiples funciones de una sola categoría, entonces estamos haciendo un estudio polifuncional de las muchas funciones que cumple una categoría. Voy a regresar esta otra vez. Quiero que recordemos la última nomenclatura. Nominem contra sema. Nominem contra sema. Gato es el nominem, es la palabra. Función 1, función 2, función 3 son semas. Entonces, estamos frente a una investigación semasiológica por el hecho de que partimos de un nominem y vamos hacia el sema, hacia el significado. Por eso se llama semasiología. Es un estudio que va encaminado hacia el estudio de los semas, de los significados, de las funciones. Un estudio polifuncional y un estudio semasiológico son términos sinónimos, son estudios idénticos, polifuncional o semasiológico. Esto es entonces semasiología. Paso a la siguiente diapositiva. Estamos ahora frente a un estudio onomasiológico. Ahora tenemos una función, una referencia mental, un significado, y hay que poner en nuestra imagen mental ese significado genérico de un puerquito, de un puerco, de un cerdo, de un marrano, de un cuche, como sea que le digan, ¿no? Tenemos ese significado estable, que es un puerquito, es esa imagen mental, es ese significado que vemos con los ojos cerrados. Esa es la función, ese es el sema, ese es el sema. Entonces, un solo sema, un solo significado, una sola función puede cubrirse con varias categorías diferentes. En este caso puse yo categoría 1, puerco, cuche o marrano. Depende de la zona, le pueden decir de muchas formas diferentes a los puerquitos, pues, ¿no? Entonces, un estudio que parta de una función, en este caso de un significado como animal, y intente explicar de cuántas formas diferentes le podemos decir a esa función, o en otros términos, con cuántas técnicas diferentes podemos cumplir con esa función o con esa operación. Ese sería un estudio multicategorial, o sea, que revisamos las múltiples categorías. Yo me permití poner aquí antes
la raíz griega de muchos, que es poli, y la raíz latina en multi. No sé por qué lo hice así, se me hicieron palabras más bonitas, pero podríamos decir, por ejemplo, multifuncional o policategorial. No sé por qué lo hice así, pero se me hizo más simpático. Entonces, un estudio multicategorial es lo mismo que un estudio onomasiológico. ¿Por qué? Porque partimos del sema, del significado, y vamos a estudiar los múltiples nominem, los múltiples nombres, las múltiples palabras. Entonces, el estudio semasiológico va hacia el sema, hacia el significado, hacia los múltiples significados. El estudio onomasiológico va hacia el nominem, por eso onomasiológico, nominem. Las múltiples categorías, pues, las múltiples palabras. Estas son dos enfoques esenciales para hacer estudios léxicos en la lingüística. Casi siempre se usa uno u otro. Lo que yo propongo para hacer un análisis vasto, para hacer un análisis integral, es un poco mezclar, tal vez no mezclar, sino unir el estudio onomasiológico y el estudio semasiológico. A esto yo le propongo como un análisis complejo en el que in situ, de manera inmediata, a la vez, hagamos las dos cosas. Hagamos análisis onomasiológico y hagamos análisis semasiológico. A esto ya no lo llamo como semasiología y onomasiología, a esto sencillamente lo he llamado análisis complejo. Un análisis complejo es, pues, aquel análisis que intenta investigar el universo completo de una conexión significativa. ¿A qué me refiero con conexión significativa? Tenemos aquí en el centro categoría función, o sea, no es la palabra, negación es la función. Este es un universo significativo. Esto es a lo que Saussure le llamaba signo lingüístico. Entonces, una palabra con un significado. Estamos bien, vamos bien. Si queremos hacer un estudio onomasiológico, empezamos de la función y vemos las múltiples categorías. Si queremos hacer un estudio semasiológico, partimos de la categoría y estudiamos los diferentes significados. Yo propongo entonces hacer análisis complejo, en el que analicemos las dos salidas de este universo significativo al que Saussure le llama signo lingüístico. Esto justo es el punto focal de mi investigación. Empecé con esta idea de quiero estudiar la palabra no y la función de negación. Después de las investigaciones pensé, no, no es una palabra, es una partícula. Entonces ya partimos de esta partícula. La categoría no como palabra, como partícula, tiene varias funciones. Tiene varias funciones. Una de las funciones, hacia arriba lo tienen, una de las funciones sería la función de la negación, evidentemente. Pero hay otras funciones no reconocidas en los estudios lingüísticos contemporáneos, al menos no juntas, pues todas las funciones. Yo propongo que la categoría no, además de la negación, cumple con la función de marcador conversacional que tienen allá arriba, con la función de tag question, con la función de aloclítico y con otra función que un poquito más adelante explicaré. Esta es la parte semasiológica de mi investigación. Por otro lado, y ahora vamos hacia abajo, parto de la noción general de la negación como una función y yo veo entonces de qué manera los seres humanos son capaces de negar. Bueno, podemos negar, por ejemplo, con categoría 1, que es un prefijo, posible, imposible. O sea, tendríamos dos formas. Decimos, esto es posible, y ahora la negación, esto no es posible. O tenemos técnicas morfológicas, esto es imposible. Tenemos categoría 2 como jamás o nadie o nunca, este tipo de adverbios que son típicamente de negación. O podemos apoyarnos de gestos corporales. Por ejemplo, el movimiento de la cabeza, del dedo, incluso como proferir algunos ruiditos, pues, ¿no? Así como, eso es un poco negación. Esto es lo que he estado haciendo, hacer análisis complejo de la negación y de la partícula no. Veo pues tanto análisis semasiológico como análisis onomasiológico. Esto es semasiología, onomasiología y la propuesta que hago de hacer análisis complejo.
Vamos entonces a la parte semasiología de mi investigación. No es toda la investigación, es una de las caras de la moneda, pues. ¿Qué es una negación? De manera muy sintética, sin detenerme demasiado en esto, les digo que la negación es una oposición, es una contradicción, es como lo contrario, pues. Esencialmente es eso, lo contrario, es una oposición, es una inversión significativa. Bueno, ¿de qué formas negamos? Yo encontré que tenemos al menos 6 formas de negar, al menos, porque hace falta investigar un poquito más al respecto. La primera forma de negación que encontré, y lo hice en orden de como más partículas más pequeñas a partículas un poquito más grandes, es en el nivel de los ruidos, a lo que llamamos fonética fonología. Esto que puse como una M, luego un simbolito que parece un signo de interrogación, y después otra M, es en realidad es la forma de transcribir la negación que tenemos en, por ejemplo, ¿sí? ¿Quieres un café? Eso es una negación. Se construye con una M, después una consonante que no tenemos en español, salvo en estos casos, que se llama glotal, y después otra M. Si queremos afirmar, decimos sería escrito fonéticamente MHM. Significa afirmación. Significa negación. Esto no es para nada una palabra. No lo vamos a encontrar en un diccionario. No lo vamos a encontrar escrito, yo creo que en ningún lugar. Pero así negamos en las pláticas coloquiales, en las conversaciones espontáneas. Eso es negación. Otra forma de negar es con una parte morfológica, como el ejemplo que antes ponía, imposible, o sea que no es posible, o algo como amoral. No es que sea inmoral, que esté contrario a la moral, sino que no tiene moral, como los animalitos, por ejemplo, serían amorales quizás, ¿no? Son estrategias morfológicas. Estrategias léxico-sintácticas serían estos principios de las investigaciones de negación que siempre se usan, no, nunca, jamás, nadie, entre otras. Evidentemente es una negación. Hay negación con preposiciones como sin, y hay una negación que a mí me parece muy interesante y que vale la pena estudiar un poquito más a fondo, es cuando negamos con la partícula sí. Sí, se supone que es un adverbio de afirmación, se supone que tiene un valor positivo de adición. Sí es el positivo, no es el negativo, siempre es lo que nos dicen. Yo propongo que sí se puede negar con la palabra sí, pero necesitamos un contexto muy particular. Imaginemos que estamos en un contexto en el que yo estoy platicando con alguien, con un amigo mío, y me pregunta, oye, dime qué opinas de tus alumnos Juanito y Pedrito. ¿Cómo son tus alumnos Juanito y Pedrito? Y yo le digo, Juanito sí es inteligente. Creo yo que no tanto estamos afirmando algo de Juanito, sino que estamos negando algo de Pedrito. Estamos negando en ausencia. La función del sí como negación, yo la propongo como una negación in ausencia. Negamos al ausente. Sería pues como negar a las espaldas del presente. O nos traen 2 platillos magníficos en un restaurante y le decimos a quien esté ahí con nosotros, este platillo sí me gustó. El otro entonces es el ausente, es el que negamos en ausencia. Yo creo que la palabra sí, la partícula sí, puede servir para negar en ciertos contextos comunicativos. Hay otras negaciones que son más bien textuales. Se construyen con algo a lo que se le llama marcador discursivo. A pesar de lo que anteriormente yo te expliqué, ya sabemos que la información siguiente es opuesta a la anterior. En este sentido sería una negación textual. También tenemos negación en el sentido de inversión con las oposiciones semánticas, a lo que usualmente se le llama antónimo. Yo podría decir algo como la gallina está bonita o la gallina no está bonita. Es negación. Da lo mismo con la gallina está fea. La oposición semántica es un poco negación significativa. La última técnica tendría que ver con una técnica más bien pragmática, que sería el sarcasmo. Me dan, por ejemplo, un chocolate o algo así,
y sabe muy feo el chocolate y en vez de decir está feo, no está bueno, o sea, negarlo, digo, uy, está buenísimo, es el mejor. Ay, es el mejor chocolate que me he tomado. Ay, qué fiesta de los sentidos. ¡Ah! Estamos negando, pero con sarcasmo. Yo sugiero también que el sarcasmo es una forma de negación. Todas estas formas tenemos para negar. Entonces, hacer un estudio de negación que solamente atienda a una de las partículas, a una de las técnicas para negar, es un estudio pobre. Si queremos hacer un estudio sobre la negación, hay que ver todas las técnicas. ¿Mm? Una cosa que no he hecho yo y creo que no ha hecho nadie es ver si hay diferentes grados de negación. Yo creo que ahí está una muy buena salida para los estudios sobre la negación. Por ejemplo, decir algo como, la gallina no está bonita, la gallina está fea. O decir con sarcasmo, ¡ay, qué gallina tan hermosísima! Estas tres técnicas para la negación implican diferentes grados, es decir, con una negamos más que con otra. Eso es el futuro de las investigaciones sobre la negación, creo yo. Por la parte del estudio onomasiológico, les tendría que decir ahora qué funciones cumple la partícula no. No tanto la palabra no, sino la partícula no. La primera función, muy evidente, es la de la negación. El pollito no vuela. Es la negación. Ahí tenemos una de las funciones. Me adelanto un poquito y digo, si van a estudiar una partícula y se va a revisar solamente una de las posibles funciones de esa partícula, entonces es un estudio pobre. Necesitamos ver el universo comunicativo de esa partícula. No de esa palabra, sino de esa partícula. Una función es la negación. Bien, otra función de la partícula no está relacionada con la oposición significativa, sino con más bien un esfuerzo de empatía comunicativa con el interlocutor. Yo puedo decirle a una persona a quien con mucho amor le preparé un platillo y le pregunto casi con timidez, ¿estuvo buena la comida, no? No es una afirmación, es más bien una solicitud de confirmación del interlocutor. Esperamos que con esto nos diga, sí, estuvo muy buena. Este no niega, más bien solicita empatía comunicativa. A esta partícula se le llama tag question. Esta partícula la tienen todas las lenguas del mundo prácticamente. En inglés tendrían algo como right. Esto estuvo bueno, right? Right. Nosotros tenemos otras partículas de tag question como verdad. Sí, ¿verdad? Estuvo buena la comida, ¿verdad? ¿Verdad? O verdad, pues, ¿no? Estuvo buena la comida, ¿verdad? O si se reduce, estuvo bien buena la comida, ¿verdad? ¿Verdad? En México así lo hacemos, no sé si nos escuchan de otras partes, pero así se hace en México. O todavía más reducido, estuvo buena la comida, ¿verdad? Y ya casi no se pronuncia nada. Eso es una tag question. Si en la parte inicial del tag question hay una negación, entonces el tag question cambia a o sí. Por ejemplo, no estuvo muy buena la comida o sí. Esta parte final no es tanto como para que nos den información, sino para que nos complementen. Es una partícula de complicidad comunicativa, pues. Para eso sirve el no nada más para negar. El tercer uso que yo encuentro lo denomino marcador conversacional. Siempre aparece a inicio del turno comunicativo. Empezamos el turno con esta partícula. Si no empezamos el turno con esa partícula, entonces es otra cosa diferente. Si está al inicio, es un marcador conversacional y se usa para dar respuesta y para decir, esto que te voy a decir a continuación tiene relevancia. Esto que te voy a decir a continuación es importante. Escúchame porque ahí te viene una información bien buena, relevante, que te va a servir, que está relacionado con el tema anterior. Es un marcador conversacional, si me lo permiten, de relevancia y de continuidad. Alguien nos pregunta, ¿estuvo buena la comida, no? Y decimos, no, sí, estuvo buenísima. Esta parte primera no es una negación, es pues un marcador conversacional. No, sí. Por eso cuando nos dicen, no, sí, no sé si en todas partes se usa, en México lo usamos así, es como de énfasis nada más. ¿Estuvo buena la comida, no? No, sí.
¡Ay, qué frillazo hace! No, hombre, está pero bien canijo el frío. No es una negación, es un marcador conversacional que implica relevancia de lo que a continuación vas a explicar. El cuarto uso de la partícula no es el de atenuador. Esta partícula es simpática porque se puede quitar y no pasa nada. Alguien puede preguntarle a ustedes, ¿no quieres café? ¿O quieres café? Y el sentido comunicativo, perdón, el sentido semántico, el significado es lo mismo. El significado es exactamente igual. Pero esta parte pragmática, esta parte que está involucrada con la cortesía, con este afán de ser amables, de ser amistosos, de ser gentiles, nos lleva, nos impele a poner una particulita más allí. Y el no se caracteriza como una petición más cortés que sin el no. ¿No quieres un café? Parecería más cortés que ¿quieres un café? Al menos en el español del centro de México, según algunas investigaciones. Tendríamos que continuar por ese camino, ¿no? Si agregamos dos partículas, se hace el evento comunicativo todavía más cortés. ¿No quieres un café? Sería agregar la negación. Agregar la partícula no, perdón, no la negación. Si le ponemos diminutivo, es todavía más cortés. ¿No quieres un cafecito? Eso aumenta el grado de cortesía. Entonces, este cuarto uso no tiene que ver para nada con oposición semántica, no tiene que ver con negación, tiene que ver con un esfuerzo de cortesía. Es pues un atenuador de la fuerza ilocutiva del enunciado. Esto de la fuerza ilocutiva está relacionado con la cortesía, ¿no? Poner más cortés el enunciado, pues quiero decir, ¿no? Por último, el último uso de la partícula no es algo que usualmente se le llama clítico. Por ejemplo, tenemos eh, algo como compra el pan, compra el pan, tú compra el pan. El pan funciona como objeto directo, compra el pan. Otra forma de decir esto es cómpralo, cómpralo. Lo es un objeto directo. Esta partecita que se le pega al verbo cuando quitamos la palabra completa y lo reducimos, compra el pan, cómpralo, eso se llama clítico. Ese es un clítico. Entonces, si decimos cómpralo, hay un clítico. Si podemos poner otro clítico ahora de objeto indirecto, puede decir cómpramelo. Lo sigue siendo objeto directo y me es un objeto indirecto. Cómpramelo. Si es para una tercera persona, diríamos cómpraselo. Si es para ti misma, sería cómpratelo. ¿Mm? Entonces, el te, el me y el se son de objeto indirecto. Bueno, si es para nosotros, cómpranos el pan. Cómpranos el pan. Cómpranos el pan. Ahí estoy manteniendo a propósito esta partícula el pan. Cómpranos el pan. Entonces, el pan se puede reducir y se convierte otra vez a lo. Lo que ocurriría con el singular sería cómpramelo. Si es en plural, ahora es cómpranoslo, cómpranoslo, con una S. Lo que pasa en el español del centro de México es que esa S final del nos se pierde. A esto en lingüística se le llama pérdida, pues, pérdida pentética. Es una cosita ahí. Se pierde la parte final. Cómpranoslo, cómpranoslo. Y se pronuncia en las pláticas coloquiales como cómpranolo, cómpranolo, por favor, cómpranolo, cómpranolo. Algo parecido tienen en el ejemplo que ahí puse. El maestro nos regaló el libro. Ahora, la parte del objeto directo, el libro, lo reducimos y lo hacemos un crítico. Y podríamos decir, el maestro nos lo regaló. Lo que ocurre en las pláticas coloquiales es que casi siempre se pierde esa S final y decimos, el maestro no lo regaló, no lo regaló. Esto es un clítico diferente, pues tenemos un clítico nos y una variante del mismo clítico. Por eso yo propongo el concepto aloclítico, aloclítico. Muy rápidamente les digo que es un alo. Por ejemplo, tenemos el fonema R. Ese es un fonema R.
Cuando tenemos al final de la palabra el fonema R, algunos podrían decir cantar o cantar con una R simple, o cantar, si es como hablante de inglés, por ejemplo, cantal, cantal. Estas diferentes formas de un fonema se les llaman alofono. O sea, un fonema diferente es un alofono. Entonces, si tenemos un clítico nos y puede haber la aparición de un clítico diferente, yo propongo que sea el concepto de aloclítico. En específico, el aloclítico es el de objeto indirecto. El objeto indirecto es llamado dativo. Entonces, el objeto directo es dativo, por eso es un aloclítico de dativo. Es un aloclítico de dativo. Esa es la propuesta que hago, pero tiene un contexto muy particular para la aparición. Cuando el objeto directo está pleno, nunca pierde ese. Es como la primera frase que tienen ahí. El maestro nos regaló el libro. Al menos en el español del Centro de México no se dice el maestro nos regaló el libro. Ahí se mantiene. Pero cuando el objeto directo se convierte en clítico y el objeto indirecto también es un clítico, entonces en ese contexto muy particular es cuando aparece la partícula no, que nada tiene que ver con negación. En términos técnicos tendría que decir entonces que este es un aloclítico de dativo, que ocurre cuando el objeto directo se convierte en un clítico de acusativo. Esto es como la explicación por escrito de esto que les intento decir de manera oral. Estas son entonces las múltiples funciones de la palabra no. Como ven, voy a regresar unas dos. Ajá. Empezamos con un análisis muy simple de la palabra no significa negación, pero si aplicamos análisis complejo, nos damos cuenta que las investigaciones pueden crecer de manera espectacular. Partimos de la categoría y vemos las múltiples funciones. Perdón, en este caso es partimos de la función y vemos las múltiples categorías. Después partimos de la categoría y vemos las múltiples funciones. Esto es un análisis complejo, es mi propuesta de análisis complejo. Y por último, tendría que decirles que incluso las partículas más pequeñas pueden contener un universo. Sería todo por mi parte. Gracias.